¿Cómo estás, Mario? Muy buenos días. Fíjate que ayer se dieron a conocer las minutas de la última decisión de política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y bueno, pues al final del día hay más pistas de que el Banco Central estadounidense planea endurecer más su política monetaria. ¿Eso qué quiere decir? Que seguirá subiendo las tasas. Esto en automático, Mario, subió la probabilidad de que en este mes, la subió a 80%, de que en este mes se dé una nueva alza de un cuarto de punto, pero también ahora hay una probabilidad del 50% de que sea en noviembre. ¿Te acuerdas que muchos habían apostado también de que ya se estaba acabando, que ya justamente se abriría una pausa monetaria y veríamos incluso disminución de tasas el próximo año? Pues esto parece ser muy alejado y esta lectura pues está afectando a las bolsas. Además se dieron a conocer recién datos de empleo en Estados Unidos que fueron mixtos y bueno, esta situación está enrareciendo pues justamente las decisiones de los inversionistas. Por otro lado, te comento que Janet Yellen, la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, inicia hoy una gira, una visita oficial a China y bueno, pues en medio de situaciones muy tensas que ya de por sí tenían, pero ahora se suma esta que están enfrentando justamente la guerra de los microchips entre China y Estados Unidos. Y bueno, pues la nota del día de ayer, sin lugar a dudas, en temas de tecnología y de negocios, fue que Meta desafía a Twitter, lanza su propia red social, Threads, que justamente en cuestión de 7 horas sumó 5 millones de usuarios. Y bueno, pues esto también interesía una afrenta justamente entre estas dos compañías, estos dos empresarios de la tecnología, por una parte Mark Zuckerberg y por la otra Elon Musk. También te comento que el tipo de cambio, bueno, ahora estamos viendo cotizaciones de 17.12, se nos regresó. Justamente ayer marcó un mínimo de 16.98 que no veíamos desde el 2015, este piso, esta barrera psicológica, los 17 puntos, 17 pesos, perdón, por dólar, que se perforó el día de ayer, pero bueno, hoy se está regresando justamente un poco el tipo de cambio. ¿Cuánto podría rebotar? Que esto es interesante, Mario. También tenemos el dato justamente. Primero podría ser una parada en los niveles de los 18 pesos por dólar y luego de ahí a los 19, que son niveles que ya hemos visto a lo largo del año. Y ayer, fíjate, me preguntabas cómo comenzó el tipo de cambio interbancario en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pues tenemos los datos de que comenzó en 2027. Así es como comenzó. Y si lo vemos y lo comparamos justamente con estos niveles del día de ayer, hay una apreciación bastante importante en el sexenio. Aunque también hay que reconocer que a lo largo de este tiempo, de esta administración, hemos visto los niveles más altos. Vimos un 25.13, que fue el nivel más alto que a lo largo de este sexenio ha presentado el tipo de cambio. Pues ahora también se dividieron las opiniones, Mario. Algunos apuestan que podríamos ver 16.90 y luego el 16.50, pero otros que ya comenzaría un regreso de este indicador del tipo de cambio, que hay que decir, pues se mueve constantemente. No podemos asegurar que se mantenga en los niveles actuales, pero tampoco podemos asegurar que rebase la barrera, por ejemplo, de los 20 pesos por dólar, porque las expectativas que hay justamente de los especialistas incluso han disminuido progresivamente desde hace varios meses, de que veremos un peso todavía bastante fuerte en lo que resta del año e incluso al finalizar 2023. También te comento que en el primer semestre el sector de la construcción se colocó como el más dinámico en términos de empleo formal, con una tasa de 9.6%, le sigue transporte y comunicaciones, luego está comercio, mientras que a nivel estatal Quintana Roo fue donde más se generaron plazas, seguido por Tabasco, Baja California Sur, Nayarit, Tlaxcala, y aunque en junio se generaron 24.398 nuevas plazas, en el primer semestre del año México creó 514.411 puestos con seguridad social, un aumento de 14.7% respecto al mismo periodo, pero de 2022. Y también pese a las expectativas de las cadenas productivas, el año pasado justamente México se colocó como el destino número 11 de inversión en el mundo, según el reporte de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, y en 2022 México reportó una inversión extranjera directa de 35.000 millones de dólares, un aumento que fue de 12%
justamente respecto al año anterior, pero fue superado por Francia, Suecia, India, Canadá, Australia, Brasil, China, Singapur, Hong Kong más bien, Singapur, China y Estados Unidos. Esto de acuerdo con el organismo, te decía, de la ONU. La inversión extranjera directa en el mundo, eso sí, en 2022 disminuyó 12%. Así es que las expectativas sí del nearshoring son justamente muy positivas, pero hoy la verdad es que firmados y ya generadas estas inversiones, pues todavía hemos visto muy pocas, Mario. Todavía no están llegando, digamos, este flujo enorme de recursos que podrían llegar de inversión a México por el nearshoring, que además de todo, inversión extranjera, inversión en dólares, la mayoría con un tipo de cambio fuerte, pues no se registra con, digamos, con estas altísimas tasas de crecimiento, porque al cambiarlo a pesos mexicanos ya no es el mismo dinero, Robert. Y decías del tipo de cambio ahorita, del peso mexicano, que ayer por instantes rompió esta barrera o este piso de las 17 unidades, y ahora se va a regresar un poquito, pero como tú dices, hay apuestas de si puede llegar hasta los 16.5 el tipo de cambio y después regresarse, o pues acabar más bien el año con una pues depreciación, ¿no? Porque es lo que se ve después de tantos días, tantas jornadas de que se ha apreciado el peso mexicano frente al dólar. Sí, y sobre todo porque son niveles, no nos extrañaría que regresara a esos niveles porque ya son los que a los que ha operado justamente en los últimos meses. Sin embargo, veríamos qué tan brusca pudiera ser la recuperación del dólar, es decir, la depreciación del tipo de cambio, y perdiera fuerza el peso. Pero bueno, pues también hay que considerarlo porque esta variable pues está sujeta a muchas de las situaciones. Hoy la encrucijada de la política monetaria en Estados Unidos, qué va a hacer el Banco Central, en fin, hay muchos de los indicadores que van a influir justamente en el comportamiento del dólar, y eso a su vez con el tipo de cambio. Pero hoy, bueno, pues disfrutemos este tema, aunque ya hemos dicho que tiene claroscuros, ¿no? Para todos no es una buena noticia que haya roto o que haya perforado este piso de 17 pesos por dólar. Bueno, ya veremos cómo le va el peso en las próximas jornadas. Gracias, Roberto Aguilar. Al contrario, Mario, muy buenos días, y las finanzas nos harán libres. Buen jueves. Vámonos a conocer cómo están operando los indicadores financieros más importantes del mundo. Los precios del petróleo mantuvieron sus ganancias impulsados por el anuncio de recorte de oferta por parte de Arabia Saudita y Rusia. Así, el Brent sumó 0.52% para venderse en los $76.65 por barril, mientras el crudo estadounidense West Texas se cotizó en los $71.79, un avance del 2.87. Por su parte, la mezcla mexicana de petróleo aumentó 3.09% para ubicarse en los $67.15 por barril. La tasa de interés interbancaria del Banco de México se ubica en 11.50%, mientras que los CETES a 28 días alcanzan el 11.30%. En el mercado bursátil, la Bolsa Mexicana de Valores cerró operaciones con una alza del 0.20%, el Standard & Poor's cayó 0.2%, mientras que el Nikkei suma 0.76%. Durante la jornada pasada, las emisoras que más ganaron en el mercado accionario mexicano fueron GF Norte con 3.62%, GCC subió 3.59%, mientras que Mega se incrementó 3.49%. Entre las empresas con mayores pérdidas se encuentran Omex con 7.14%, Vista cayó 5.13%, mientras que Jixa descendió 4.26%. Israel Morales, Heraldo Media Group.